El curso, yo le llamo un taller. El curso le llamo un taller porque es muy activo, o sea, es la participación. Yo siempre le digo, no es un webinar, no es una conferencia donde yo voy a actuar como youtuber, ¿no, verdad? Sino va a ser muy participativo. O sea, espero mucho la participación de las personas. Es interactivo, ya les dije, vamos a hacer preguntas. Eh, y va a ser básicamente dos grandes módulos. Un módulo va a ser sobre lo que es la norma ISO 19011, la última versión, la 2018, que son las directrices para hacer las auditorías de cualquier sistema de gestión. Entonces, ese es un buen módulo porque es un requisito, no es el requisito cumplir con la norma, no me vayan a malentender, sino que es un requisito que en la norma, tanto la ISO 9000 como la AS 9100, están diciendo en la parte de auditoría, que es la cláusula 9, que debemos de tener como guía para poder cumplir con los requerimientos de la norma, utilizar esta norma, la 19011-2018. Por eso muchos me preguntan, dice, ¿por qué la tenemos que ver? Y algunos auditores de tercera parte, entonces están pidiendo sobre todo que estén actualizados a la versión de 2018. Ese va a ser un módulo. Y el otro siguiente módulo, como la 19011, son directrices para cualquier auditoría de sistemas de gestión, como lo vamos a ver ahorita en la breve introducción que vamos a hacer. Entonces, un auditor tiene que estar preparado para el sistema de gestión que le corresponde. En este caso, estamos hablando de la 9100, la versión 2016. Entonces, el siguiente módulo, que es un poquito, vamos a decirle, pesado, porque vamos a revisar todos los requisitos de la norma. Y le digo todos los requisitos de la norma porque siempre yo les pongo un ejemplo. El auditor de tercera parte, cuando nos viene a auditar, ya sea para certificarnos o para hacer las de seguimiento y las de recertificación en el tercer año, pues él tiene que ver pues exactamente cuál es la norma esta precisamente. Y él es un experto en la norma, conoce la norma. Y entonces ese módulo lo peinamos, por decirse así, cada uno de los segmentos para que ustedes, los participantes, puedan saber, comprender y tener el argumento para poder interpretar la norma. De eso se trata a grandes rasgos, pues el curso. Es un curso pesado, pero es muy interesante porque una es prepararse para que podamos hacer nosotros las auditorías y dar cumplimiento a lo que dice la norma. Y la otra, tener las armas necesarias para poder defender nuestras posiciones. O sea, defenderse no quiere decir que nos vamos a pelear, pero sí tener los argumentos, porque siempre yo les pregunto, ¿qué pasa cuando un auditor nos está hablando y nos dice su interpretación? Si no tenemos el argumento y no tenemos el conocimiento, entonces, ¿qué sucede? Pues damos por hecho que el auditor tiene la razón. Y eso puede derivar a veces en una no conformidad. Y puede ser a lo mejor no una conformidad porque no está sustentada en una de las cláusulas, pero sí nos puede poner una oportunidad de que tenemos que aprender mejor nosotros la norma y cómo aplicarla. Así, a grandes rasgos, es cómo se va a tratar el curso. Buenas tardes, gracias, bienvenidos a todos. Como lo decía Diego, este es un repaso breve, vamos a llamarlo breve, sobre el curso taller, que es formación de auditor interno, sobre la norma IAQG, la 9100, la versión 2016, llamada la AS 9100, la última versión, la D, y está basada en la norma ISO 19011, la versión 2018, como
directrices para la auditoría del sistema de gestión de calidad. La solución es lo que nosotros pretendemos, dar orientación sobre los factores para considerar cómo planear, cómo realizar, evaluar y hacer seguimiento a las auditorías de calidad. Por lo que ustedes como aspirantes o ya auditores, ¿qué deben de saber? Interpretar normalmente esta norma en cuestión, que sería la S9100, la versión 2016, porque es el documento de referencia, porque ya que se realizan las actividades, vamos a ir analizando cada requisito, si aplica o no aplica. Y lo que vamos a hacer al final de cuentas, y lo que esperamos después con un auditor de tercera parte, es ¿cumplimos el requisito o no lo cumplimos? ¿Es cumplimiento o incumplimiento? Y si es cumplimiento, es conformidad. Y si no es cumplimiento, es no conformidad. Así lo puedo resumir. O sea, ¿qué es lo que va a hacer un auditor precisamente? Eso. Va a revisar lo que tenemos con la norma, con los manuales, con los procedimientos, con los procesos, y entonces va a ver si cumple o no cumple. Y al final de cuentas siempre pasamos y decimos, ah, caray, ¿cuántas no conformidades tuvimos? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que tenemos que tener en la mente. Lo decía yo, la guía precisamente es la que nos pide en la cláusula 9 de la norma, que utilicemos la norma ISO 19011, la versión 2018, que es la base para auditar cualquier sistema de gestión. ¿Y cuáles son? Pues el de calidad, el ISO 9001, el automotriz, el IATF 16949, el aeroespacial, que es la S9100. También puede ser para el ambiental, el ISO 14001, el de seguridad y salud del trabajo, la 45001, la de información, la 27001, etcétera, etcétera. Es importante, esta norma, la 1911, no es para certificarse. Por eso dice que no establece requisitos, sino es una guía de cómo debemos manejar un programa de auditoría para poder planear y hacer una auditoría a un sistema de gestión. Y además nos dice cuál es la competencia y cómo vamos a evaluar al auditor de este equipo de auditores que vamos a tener. Por eso es importante. O sea, ¿qué es un auditor? Buscando la información, ¿qué es un auditor? Encontré, dice, se llama auditor a la persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría, que va a revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión. Y esta gestión puede ser administrativa, financiera, calidad ambiental, etcétera, de una dependencia. En este caso, puede ser una institución gubernamental o una empresa como la nuestra. ¿Cuál es el propósito? Informar o dictaminar acerca de ellas y realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes. ¿Para qué? Para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. Ese es ser un auditor. ¿De dónde viene la palabra auditor? Es de auditar y viene la raíz del latín audit, oír. O sea, lo que hace un auditor es escuchar, oír lo que tiene que decir la otra contraparte. ¿Para qué? Para que él pueda comparar, para que podamos comparar o pueda comparar el auditor de tercera parte si cumple o no cumple. Lo que yo les decía en un principio. Ese es ser un auditor. Ahora, ¿cuál sería precisamente esas habilidades y ese conocimiento que le llamamos la competencia, verdad? Tiene que tener, obviamente, una formación académica, una experiencia laboral en el campo, tiene que estar formado como auditor
y obviamente tiene que tener experiencias en auditorías. Para que un auditor pueda auditar, o sea, es escuchar, pero tiene que tener una semblanza y tiene que tener principios de auditoría, que son los que mencionan precisamente la norma, la 19.011. Y eso nos va a ayudar precisamente como para que seamos confiables para apoyarlo. Y es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? O sea, uno de los principios es la integridad, ser profesionales, presentación justa. Debemos de informar veraz y exactamente cuando hagamos las redacciones de lo que encontremos de los hallazgos de la auditoría. Tenemos que tener un cuidado profesional, tenemos que tener un juicio y diligencia en la auditoría, tenemos que cuidar la información que se nos está proporcionando, o sea, tenemos que tener confidencialidad, independencia, ser imparcial de las auditorías para que tengamos objetividad en las conclusiones y un enfoque nada más basado en la evidencia para poder llegar a conclusiones de auditorías fiables. Y el enfoque basado en el riesgo. Entonces, el enfoque basado en el riesgo es lo nuevo que fue de la versión anterior a esta última versión. Este es de los principios, si ustedes ya tenían conocimiento, todos los demás principios se mencionaban en la versión la 2011 y en la 2018 fue agregado el enfoque basado en el riesgo. Entonces, cuando hagamos una planeación de una auditoría, tenemos que tener precisamente considerados cuáles son los riesgos de su oportunidad en el desarrollo de esa auditoría. Si ya vamos a aplicar precisamente esos principios, nos está pidiendo cómo se comporta pues el auditor y se le pide comportamiento personal. Y ese punto que estoy poniéndole ahí, 7.22, es precisamente lo que se menciona en la guía, la 19.011. Y dice tal cual, los auditores deberían poseer atributos necesarios para que puedan actuar de acuerdo con los principios de auditoría. Y deben exhibir un comportamiento profesional. Los comportamientos deseados deben ser ético, justo, sincero, honesto y discreto. Tener una mentalidad abierta. Considerar las ideas o puntos de vista alternativos que me presenten. Diplomático, discreto al tratar con individuos. En este caso yo digo un auditor, ¿cómo debe de ser? Si es una auditora, una dama, si es hombre, debe ser un caballero. Debe ser observador, observar directamente el entorno y las actividades donde se encuentra alrededor. Debe ser muy perceptivo, consciente y capaz de entender las situaciones en donde está. Versátil, adaptarse fácilmente a diferentes situaciones. Debe ser tenaz, insistente, enfocado para alcanzar los objetivos que se plantearon durante la auditoría. Debe ser decidido, capaz de llegar a conclusiones basadas en razonamiento lógico y el análisis. Autosuficiente, debe de funcionar independientemente mientras que interactúa con otros. Debe tener una fortaleza, capaz de actuar con fortaleza. ¿Qué es lo que significa lo que nos dice ahí? Que aunque a veces no sea muy popular, él tiene que ser ecuánime y debe de tomar esas decisiones. Ejemplos, los vemos muchas veces cuando hacemos las auditorías, ¿verdad? Si nos toca auditar a la alta dirección, a nuestros jefes, pues, o con compañeros de repente, entonces encontré esto, soy un auditor, soy tu amigo, te vengo a ayudar. Porque a veces se da esa gran confianza de decir,
Pues si ya lo sabes, ya me conoces, o sea, ya tú ya conoces esto. Y eso es precisamente a veces lo que flaqueamos y decimos, bueno, te la voy a pasar. Aguas. Es ser capaz de actuar con fortaleza. En este caso, no soy un compañero, soy un amigo y soy un auditor que te va a ayudar precisamente para que cuando venga una auditoría, entonces podamos salir adelante. El siguiente, abierto a la mejora, dispuesto a aprender de las situaciones, ¿verdad? Culturalmente sensible, atento y respetuoso con la cultura del auditado. Porque a veces entramos, y esto aplica no nada más para nuestras auditorías internas, aplica para los auditores de tercera parte. Cuando van de un país a otro, o van de una región a otro, pues a veces pues vemos que la cultura del personal es diferente. Por ejemplo, aquí en México, pues cuando entramos, pues vemos casi en la mayoría, si no es casi en todas, pues vemos a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y pues es un respeto, o sea, la cultura, pues que tenemos a lo mejor en otros países, pues tenemos que respetar esa parte de la cultura. Debemos ser colaboradores, interacción efectiva con otros, incluidos los miembros del equipo de auditoría y personal auditada. Entonces, esto es lo que estamos viendo, o sea, esto es lo que debemos hacer nosotros, debemos aprender a hacerlo, porque es una de las cosas precisamente que le vamos a pedir y a exigir a todos los auditores de segunda o tercera parte, ese comportamiento. Y todos me dirán, ah, caray, pues sí, todos deben ser, haciendo un resumen, pues entonces, perdón. Entonces, fíjense, debe ser ético, mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, autosuficiente, capaz de actuar con fortaleza, abierto a la mejora, culturalmente sensible, colaborador. Y dirán, ah, caray, así tengo que ser, sí. Dirán muchos, ah, caray, si me encuentro un auditor, una auditora, aparte me caso con él, ¿verdad? Porque así debe ser un auditor, o sea, debe tener mucha diplomacia, debe ser un caballero, debe ser una dama, y así debemos de ser y debemos de exigir a nuestros auditores. Además, nos está pidiendo conocimientos y habilidades. Los auditores deberían de poseer el conocimiento, qué herramientas, pues, para lograr los resultados de las auditorías que se esperan. Una competencia genérica y un nivel de disciplina y conocimientos de habilidades específicos del sector. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Formación como auditor, o sea, ¿cómo es un auditor? ¿Qué es lo que tiene que ser un auditor? Y también tengo que tener esas habilidades o esos conocimientos del sector. Si yo voy a auditar, en este caso, una aeroespacial, debo de tener conocimientos del sector. Si voy a hacer ambiental, tengo que tener conocimientos específicos. Recordemos, la ISO 9000 es en general, la 19011 es en general, pero ya los conocimientos específicos del sector es precisamente el sistema de gestión que yo voy a auditar. Ese es para todos los auditores, pero estamos hablando del líder del equipo, el líder auditor. Debe de tener los conocimientos y habilidades necesarias para dirigir al equipo auditor. Le corresponde más trabajo. Cómo hacer liderazgo, cómo entender en todos los niveles, cómo hacer la programación, la planeación y después cómo va a hacer el seguimiento. Es el portavoz del equipo auditor. Cuando yo ya tengo entonces esas habilidades, ese conocimiento, ese comportamiento, entonces, bueno, pues voy a hacer ya las actividades de la auditoría. Me voy a preparar. ¿Cómo me voy a preparar? Entonces, pues los consejos para la elaboración es preguntas simples. Tratemos de hacer preguntas muy difíciles, enredadas, ¿verdad? Preguntas simples. Hacer notas o párrafos por guías. Puede ser o hacer una nota o puede hacer las famosas listas de verificación para que yo me vaya preparando.
Puedo hacer preguntas de profundidad o inteligentes, preguntas de confirmación, sí o no, preguntas abiertas. ¿Cómo realizas tú el proceso? Preguntas cerradas también, ¿verdad? Sí o no. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en este caso, preguntas simples. Preguntas simples para confirmar el cumplimiento de un requisito, que está en rojo. Preguntas simples. Es un requisito. El requisito se convierte en la pregunta, ¿verdad? En este caso, los objetivos de calidad se determinan en el punto de la dirección. Y entonces le preguntamos, ¿verdad? Entonces dice que la alta dirección debe establecer los objetivos de calidad. Y entonces le preguntamos, ¿la alta dirección ha establecido objetivos de la calidad? Pues sí. Y entonces nos dice que se deben establecer a todos los niveles. Y entonces preguntamos a qué nivel se han establecido dichos objetivos. Entonces el proceso es requisitos específicos del sistema de gestión de calidad. Entonces, una de las cosas que yo los invito mucho siempre en hacer esto es precisamente leer pues el requisito y convertirlo en una pregunta y con eso vamos a saber si se cumple o no se cumple cuando nos muestre la evidencia. El ejemplo aquí que ponemos y hacemos ejercicios pues son las famosas listas de verificación. Pueden haber varios formatos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la izquierda superior, pues ese es un poquito más completo, el código, el nivel, la ubicación, el líder auditor. ¿Por qué? Por esto a lo mejor me va a hacer una forma de seguimiento, ¿verdad? El elemento, el requisito, las observaciones, y entonces le puedo poner algo adicional. Entonces, ¿cuántos números de preguntas? Y voy calificando para medir la eficiencia, pues, de el sistema de calidad, porque aquí voy a empezar a barrer cuántas preguntas y cuántas me contestaron, entonces qué porcentaje de implementación. O puedo hacer una lista de verificación muy simple, ¿verdad? Como en este caso, por ejemplo, que dice, bueno, pues tenemos una aquí, el sistema de gestión y sus procesos, cómo se determina el proceso, cuál es el indicador, el desempeño de su proceso. Vean este caso, pues el requisito precisamente se convierte en pregunta, ¿cumple o no cumple las observaciones? Y hacemos que nos piden. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo precisamente en el ejercicio para que nosotros nos preparemos como auditores cuando empecemos a realizar el ejercicio de auditoría. En el punto 9, que es el requisito de la AS 9100, en el punto 9 dice la auditoría. ¿Por qué debemos de hacer auditoría? Y en esta parte 9.22 dice la organización debe planear, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, esos requisitos para planear y elaborar los informes que deben de tener en consideración la importancia de todos los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. Fíjense, todo esto que estamos hablando, que nos lo está poniendo, es precisamente lo que nos dice la guía, la 19.011, planear, establecer, implementar esos programas. Y debemos definir cuáles son los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. C, el punto C, el inciso C, seleccionar a los auditores. Aquí nos dice que, ¿cómo vamos a hacer esa selección de los auditores? ¿Tomamos a cualquier persona? No, ¿verdad? Entonces ya vimos cuáles son los atributos que deben tener los auditores y los vamos precisamente a seleccionar para tener esa competencia de sus habilidades y conocimientos. Y deben de ser precisamente, como lo dice aquí, para asegurarnos de que sean con objetividad y con imparcialidad, cumpliendo precisamente los principios de la auditoría. Y que aseguremos que los resultados de la auditoría se informen a la dirección pertinente. Realizar las correcciones para tomar acciones correctivas y conservar esta información. Todo esto que estamos hablando es la norma 19.011 a forma de orientación. Nos los está pidiendo la norma. Lo que estamos haciendo aquí, ya estamos haciendo la interpretación, porque eso es lo que cuando un auditor se nos presenta y nos dice,
A ver, ¿haces auditorías internas? Sí. Ah, pues mira, aquí está el programa. Oye, pero pues yo nada más que veo que nada más tienes una, pero no veo que tienes más programas porque dice que debes de planearlo, establecerlo, implementarlo y mantener uno o varios programas. Fíjense cómo lo que es lo que estamos haciendo aquí. Ya estamos interpretando la norma. ¿Qué sucede precisamente cuando nosotros leemos esto? Pues lo leemos de corrido, ¿verdad? Pero precisamente eso es lo que hace un auditor, que está interpretando cada uno de las palabras. Y con esas palabras, cuando nos empieza a decir y nos dice, ¿se acuerdan cuando decimos el debe? Que debe de ser prioritario. Entonces selecciona. ¿Cómo seleccionaste los auditores? Ah, caray. Pues mira, pues entonces vemos la norma 19.011, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, esta es parte del cumplimiento de un requisito obligatorio. ¿Por qué nos va a servir aquellos que forman ya parte de ustedes de la alta dirección o son representantes de la dirección o son coordinadores? Hay que ayudarle a la alta dirección precisamente porque le va a servir a la alta dirección de cómo controlar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, porque ese es precisamente el punto de la revisión de la dirección. Cuando le pregunta cómo asigna recursos la alta dirección, y esto nos va a ayudar a desarrollar la confianza del personal, porque nosotros nos hacemos una evaluación, una auditoría, y nos va a servir porque estamos viendo las oportunidades que vamos a tener, que carecemos un momento dado y que podemos mejorar. Y más vale, como dicen, que nosotros lo tengamos en casa y no después, ¿verdad? Y entonces, además, podemos identificar problemas reales y potenciales. Y lo que siempre nos dice, es una base para mejorar continuamente. El punto del 9.3 del requisito de la norma nos dice que la revisión por la dirección, ¿verdad? Nos habla precisamente que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad a intervalos planificados. Entonces, ¿cuáles son los intervalos planificados? Bueno, pues lo podemos meter precisamente en un programa de auditorías, ¿verdad? Entonces lo podemos poner trimestral, cuatrimestral o semestral o un año por lo menos debemos hacerlo para ver que tenga la conveniencia, adecuación y eficacia. ¿Y cuáles son precisamente las entradas por la revisión? ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta? ¿Qué nos dice la norma? ¿Sí? Entonces, todos esos puntos, la certificación, pero vean el punto 6, estamos hablando los resultados de la auditoría. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la auditoría? Después, ¿cómo hacemos ese cierre precisamente? ¿No? Es importante que un auditor tenga conocimiento de los términos utilizados en el proceso de auditoría. Y aquí nos dice precisamente en la norma que debemos asegurar la correcta interpretación de los requisitos del sistema de gestión de calidad. ¿Y cuál es? Es precisamente la S9100. Porque eso nos va a ayudar a comunicarnos a nosotros internamente y externo con la organización. Es importante que nosotros revisemos la norma, la 9000, no la 9001, la 9000, que es de términos y definiciones usados en la norma para los sistemas de gestión. Y en la 19.011 aparecen los términos relativos a la auditoría. Es importante que como auditor hablemos el idioma, porque precisamente a veces nos quedamos callados cuando un auditor nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es el criterio de auditoría que tú utilizaste? Ah, caray. El criterio de auditoría, pues es el criterio del gerente, o es el criterio de calidad, o es el criterio del director, o es el criterio del director. No, ¿qué es un criterio de auditoría precisamente? ¿Qué es un hallazgo? ¿Qué es una no conformidad? ¿Qué es una acción correctiva? ¿Qué es una acción preventiva? Entonces debemos saber interpretarla, porque si no nos quedamos callados y entonces no sabemos entonces argumentar y mucho menos interpretar, y por eso a veces tenemos una ¿qué? No conformidad o una oportunidad que tenemos que hacer. ¿Para qué tenemos para qué nos va a servir?
hacemos ejemplo de redacción de una no conformidad. En este caso, este ejemplo que tenemos aquí, del lado izquierdo de la columna, una no conformidad. Entonces, del lado derecho, tenemos el requisito, el 8.53, habla de propiedad del proveedor. Y dice que en este caso debemos de conservar y controlar las propiedades del proveedor. Y entonces vamos y hacemos la entrevista, vamos a hacer la auditoría y entonces encontramos un hallazgo. ¿El hallazgo qué es? Y lo documentamos rápidamente y decir, no se tiene documentado en sistema de gestión calidad cómo se controlan los productos propiedad del proveedor para el control de los contenedores de aceite en este caso. ¿Ya? La norma dice que se deben de controlar, pero cuando nosotros hacemos la revisión, entonces no encontramos ni lo tenemos, mejor no lo dice, pero aquí dice que tiene que estar documentado. El otro punto, el número 2, dice el 8.54, habla de la preservación del producto. Y entonces vamos y hacemos el hallazgo y entonces la redacción debe de ser así simple, concisa. El mapa de procesos, vamos y revisamos, y dice, el mapa de procesos del almacén establece como control el stock de inventarios mínimos y máximos. Así es como dice su proceso. Pero se presenta evidencia del reporte de materia prima e insumos en que define mínimos de insumos requeridos en algunos productos, pero no se cumple con este requerimiento. Y pongo el ejemplo. Un ejemplo, la madera macho y violeta requirió 20 piezas, existencia 15, requerido tal, existencia 0. Entonces no está cumpliendo. En la otra parte, el procedimiento del almacén se indica que se verifica la condición de insumos, soldados, pinturas y líquidos, y durante su revisión de sus productos no se tiene identificado. Vean qué es lo que estamos haciendo. Por eso un auditor es, vamos a escuchar, vamos a oír, y entonces voy a hacer la comparación de lo que debe contra lo que está. Si no lo cumple, entonces tengo que hacer la redacción y digo, ¿sabe qué? Ahí no está. Y debe ser clara y concisa, basado solamente en la evidencia que se me está presentando. Esa es parte, pues, de lo que hablamos cuando somos auditores o vienen a hacernos auditoría. ¿Cómo debemos de tener? ¿Qué conocimientos debemos de tener? ¿Qué conocimientos ahora específicos debemos de tener? Obviamente, debemos de tener los conocimientos específicos de la norma en cuestión. Y para eso, pues, hacemos una historia. La revisión de la ISO 9001. La mayoría de ustedes la ha escuchado. La última versión, la 2015. Se hizo una revisión completa de esta norma en el año 2015. Ya se venía trabajando obviamente antes, pero en 2015 se emitió. ¿Por qué? Un mundo cambiante, mejorar la capacidad de una organización para satisfacer a sus clientes. ¿Qué es lo que busca siempre un sistema de gestión? Satisfacer los requerimientos del cliente. Una base coherente para poder crecer, para que un sistema de calidad sirva de negocio, no para poder cumplir nada más. Reflejar esos entornos más complejos en las que las organizaciones se están operando. Y algo nuevo es las necesidades de todas las partes interesadas. Y una cosa más importante que se empezó a ver es integrarlos con otros sistemas de gestión. En un principio yo estaba hablando, ¿verdad? Estamos hablando del ambiental, de seguridad, el de comunicación, el de energía. Entonces, integración con otros sistemas. ¿Y cómo fue eso precisamente? Bueno, pues entonces la norma, la 9100, y hablando del área espacial, cambiaron. ¿Para qué cambiaron? Para incorporar esos de la ISO 9001. O sea, la norma, la 9100, está montada, valga la expresión, sobre la 9001. Si la mayoría de ustedes ya conoce o viene de otras áreas, que no es la aeroespacial, y conoce la 9001, ya tienen el 70% de conocimiento de la norma, la 9100, la AS 9100. Se consideraron las necesidades de las partes interesadas en la aviación, el espacio de la defensa, una encuesta realizada en el 2013, y se incorporan los cambios a esta serie por los usuarios, o sea, los usuarios de todos los países, que son los requisitos aclarados o añadidos. En esta presentación vemos del lado derecho
el sistema de gestión de calidad, que es el ISO 9000, que es la base de todos los sistemas. Y entonces del lado izquierdo tenemos qué es lo que cambió la serie 9100. Requisitos adicionales a la 9001. Gestión de riesgos de las operaciones, seguridad del producto, requisitos especiales que nos están pidiendo, elementos críticos, gestión de la entrega, la configuración, piezas falsificadas, requisitos ampliados, más requisitos ampliados para la producción y para los proveedores externos. Ustedes ven en este resumen así muy rápido el formato del 1 al 10. Y en la parte de abajo es una estructura común de las 10 cláusulas. En todas las normas de la ISO, todo lo que ustedes van a ver es de la 1 a la 10. Y se van a llamar igual. Cláusula 1, alcance. Cláusula 2, normatividad. Cláusula 3, términos y definiciones. Y después viene ya los requisitos importantes. La cláusula 4, el contexto de la organización. El liderazgo en la 5, planeación en la 6, el soporte en la 7, la operación en la 8, evaluación del desempeño en la 9 y mejora en la número 10. Si ustedes en un momento dado les piden también, si son Tier 1, que ya le están pidiendo a los demás Tier 2, Tier 3, les están pidiendo ya los sistemas ambientales, sistema de calidad, entonces, si ustedes revisan todo lo demás, entonces muchas de esas hacen clic y ya no tenemos que hacer diferentes cláusulas como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí rápidamente vemos, o sea, de qué se trata cada uno de estas cláusulas. Revisamos nosotros ya en el curso, en introducción, los principios de calidad, considerar y cuáles son, hablando ya al del ISO 9100, las piezas falsificadas, que son las definiciones agregadas, la seguridad agregada para la seguridad del producto, perdón, la definición agregada. El ejemplo que hacemos aquí, lo ponemos cuando ustedes participen en el curso, el formatito que van a tener ustedes es precisamente en la parte de arriba dice requisitos de la 9100. Y dice, ¿cuál es el requisito de la norma? En este ejemplo, ponemos cláusula 6, planificación. El 6.1, acciones para abordar riesgos de oportunidades. Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que nosotros leemos y esto es lo que lee un auditor de tercera parte. Y entonces el auditor pregunta, ¿qué acciones toma para abordar los riesgos de oportunidades? Y el 6.1.1 dice, al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1. Ah, caray. ¿Cuál es el apartado 4.1? Pues son las cuestiones externas e internas que afecten a la organización. Ah, caray. Entonces, tengo que tomar riesgos de oportunidades. Sí, precisamente de esas cuestiones externas e internas. Y además dice, y los requisitos referidos en el apartado 4.2. ¿Cuáles son esos apartados? El apartado 4.2, las partes interesadas. Ah, caray. Entonces, los requisitos de las partes interesadas, tengo que determinar los riesgos de oportunidades que es necesario abordar con el fin para que asegure que el sistema logre los objetivos, aumentar los efectos deseados, prevenir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer riesgos y oportunidades exclusivamente en esa parte del 4.1 y del 4.2. Le estoy dando ya la interpretación. Y entonces lo que hacemos es, bueno, si es la dirección estratégica y las partes interesadas, ¿a quién le correspondería hacer eso? ¿Cuál sería el área responsable? ¿Cuál es la persona o cuál es el puesto que debe ser responsable de cumplir con esto? Ustedes ya estarán pensando entonces en quién, ¿verdad? Bueno, pues entonces ponemos el área, la dirección, la alta dirección, las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo en la otra columna, entonces, cómo lo vas a cumplir? O sea, ¿qué tendrás que presentar de evidencia? ¿Va? Ah, bueno, pues un plan de trabajo o un FODA, entonces para revisar cómo va a estar y todo lo que voy a hacer. Vea, así es como lo manejamos. Entonces, esta es parte, por eso yo les digo, y lo revisamos punto por punto, porque nos interesa muchísimo que ustedes como auditores
tengan ese conocimiento específico y sean expertos en la norma que les está aplicando, porque esto les va a ayudar mucho precisamente para mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema y en todo el proceso. Ustedes van a tener el tiempo o se deben dar el tiempo para poder saber interpretar esto de la norma. Tienen que darse ese tiempo necesario y suficiente para poder leer la norma y cuestionar cada una de las palabras, porque eso es precisamente los argumentos que tiene un auditor de tercera parte. Y si ustedes tienen los argumentos, entonces pueden competir directamente con uno de ellos y poder argumentar. Revisamos aquí muy brevemente el contexto de la organización. Comprender la organización, comprender las necesidades, determinar el alcance del sistema, sistemas de gestión de calidad. Y entonces aquí rápidamente determinamos las cuestiones externas relevantes, legales, las partes interesadas en el 4.2, documentar el alcance y la justificación. El otro sistema define la información documentada en la medida que sea necesaria. El último punto, requisito explícito para un documento de información mantenida como contenido definido y puede llamarse el manual. Y dice aquí, no referido por ISO, no requerido por ISO. En el sistema ISO 9000 no se está pidiendo que tengamos un manual, pero aquí en la 9100 sí nos está sugiriendo un manual de calidad. Partes interesadas. ¿Qué son la definición? Puede ser un accionista, una persona o organización que pueda afectar, verse afectado, percibirse así. Todos estos ejemplos que estamos poniendo es precisamente para que ustedes revisen como auditores qué es, cómo lo van a cumplir y entonces quiénes van a ser los responsables. Y ponemos a veces ejemplos de partes interesadas, los empleados, proveedores, clientes, socios, autoridades reguladoras de aviación, espacio de defensa, organizaciones de certificación. ¿Cuáles son los criterios para determinar la relevancia, los requisitos de las partes interesadas, la causa perjudicial? Entonces, ahí tenemos ejemplos. Y después hablamos del alcance del sistema de calidad. En esta parte es importante que ya decir, ya no se refiere a las exclusiones, sino dice debe ser aplicable. Y la norma nos dice que todos los puntos de la norma deben ser aplicables en la norma. Y entonces hablamos ya de aplicabilidad de cada requisito. Y esto va a depender mucho del tamaño de la organización, de las actividades, de los riesgos o oportunidades que ustedes ya han determinado. Y una organización puede determinar qué es o es aplicable, ¿sí? Siempre y cuando, lo dice claro, no afecte la conformidad del producto y servicio y tampoco afecte la satisfacción del cliente. Y entonces la palabra negativa, exclusión, no se utiliza ya y se refiere a la palabra positiva, aplicabilidad o no aplicabilidad. Nos pide un manual de calidad. El estándar 9100 requiere que la organización establezca y mantenga información documental que describa partes interesadas en el alcance de ejecución. Y entonces aquí nos está sugiriendo que nosotros tengamos un manual. Al final el párrafo dice, la intención de la ASD es tramitar lo práctico y mantener la información requerida. Y entonces dice que, para resaltar que esta información puede ser una llamada un manual de calidad, pero de hecho es un manual de la gestión de la calidad de la empresa. Nos vamos al punto 5, liderazgo. Liderazgo y compromiso, política, roles y responsabilidades. Y revisamos realmente, no como es, pero es parte el liderazgo en lugar de solo gestión de responsabilidades. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, pues ahora entonces tiene que demostrar mayor liderazgo en la alta dirección. Y debe ser en los procesos de negocios. Aquí está pidiendo, en la norma, la ISO 9000, no está pidiendo un representante, de hecho lo eliminaron, pero aquí sí lo está pidiendo la norma, la AS 9100. ¿Cómo vamos a hacer la planeación? ¿Cómo vamos a abordar los riesgos de las oportunidades? Y estamos hablando en todos los procesos, los objetivos de calidad, la planificación y cuáles son los cambios que deben de llevarse a cabo. Pensamiento basado en riesgo fue lo nuevo que nos trae la norma 9001 y todas están adoptándolo.
Entonces, dice que debemos de tener un enfoque basado en el riesgo en todos los procesos organizativos. Cuando nosotros definimos precisamente, y eso es lo que tenemos que revisar en el 4.4, estamos definiendo cuáles son esos procesos que nosotros tenemos en nuestra organización. Los, los procesos los procesos principales, los de soporte y los estratégicos. Entonces, tenemos que revisar cuáles son precisamente esos riesgos y nos está pidiendo además las oportunidades que tenemos que tener. El 7, todos los puntos de los 7, el soporte. Y aquí estamos hablando de soporte y estamos hablando de personas y la infraestructura. Entonces, ¿cuáles son esos factores humanos y físicos también en el ambiente de trabajo? Y recordamos ahora que el ambiente para la operación de trabajo es precisamente, ya tenemos factores humanos, no que nos aplica ya en México, los psicosociales también, además de los físicos. Y una parte muy importante es la toma de conciencia cuando estamos hablando de la competencia. En esta norma, la 9100, habla muchísimo, lo estoy poniendo aquí ligeramente azul, nos dice toma de conciencia el 7.3. Entonces se ha añadido que las personas sean conscientes de cómo contribuyen para que el producto sea conforme o el servicio, cómo contribuyen a la seguridad del producto y cómo debe ser su comportamiento ético. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que es el soporte. Y hacemos ejemplos del conocimiento específico, se obtiene por experiencia, fundamentos, ¿por qué? Para salvaguardar la organización por pérdida de conocimientos, a través de rotación de personal, falta de captura, intercambios de la información, cómo hacemos y compartimos los conocimientos, cómo debemos considerar la implementación precisamente con eso. La toma de conciencia de lo que yo les decía, la contribución que los empleados de veras sean conscientes para la conformidad del producto, la seguridad del producto y su comportamiento ético. Y hablamos de entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? ¿Sí? Que haya comunicación directa de lo que esperan los jefes a los empleados, campañas de comunicación sobre temas, póster, folletos, volantes, identificación de puntos importantes con las ruedas de comunicación. Y lo que se espera es que estas sean, cómo expliquen las personas su papel de contribuir a la calidad, conceptos básicos de la calidad. ¿Okay? Importancia de la conducta ética. La organización debe tomar su propia determinación de lo que es importante comunicar a sus empleados con respecto a la ética. Y entonces, ejemplos que debemos buscar, una cultura donde los empleados entiendan sus responsabilidades, que los gerentes o los jefes escuchen a los empleados y reconozcan eficazmente su trabajo. ¿Okay? Respetar obviamente la ley, reglamentos, normas internas, revisar conflicto de intereses, normas y cumplimientos. Hablando ya de la información documentada, antes teníamos los documentos obligatorios, que eran los 6 de la norma 9000. Ahora nosotros debemos, algo nos piden en la norma y nosotros debemos saber qué es lo que se necesita de tener documentado. Y va a depender mucho del tamaño. Y ya entrando a lo que es el punto 8, que es la operación, entonces esta es la que decía lo más ampliado. Lo que teníamos en el 8 punto, cómo planear y control operacional, lo que teníamos en la 2009 era la gestión de proyectos y teníamos transferencia. Ahora todo está, ya no es cláusulas separadas, pero están incorporadas en el requisito 8.1. Podemos decir que es un poquito más amigable de no tener tanta información. Y hacemos ejemplos. El requisito 6.1 está relacionado con los riesgos de la organización, está relacionado con procesos operativos a implementar para gestionar los riesgos, etcétera. La gestión de riesgos, que es lo que decía que es nuevo, tenemos que revisar. El anexo A4 nos dice cuáles son y cuáles son las adiciones que deben dar en cuenta para esas gestiones de riesgo. Nueva incluye los requisitos para abordar consideraciones de seguridad del producto. Recordemos, y estamos hablando a lo largo del ciclo de vida del producto.
¿Ok? ¿Cuál sería el fundamento? Dice que la industria aeroespacial reconoce la importancia de aumentar la seguridad. El reconocimiento de certificación 9100 por parte de autoridades forma parte de la estrategia de la IAQG y definición es el estado en que un producto es capaz de realizar su diseño e intención sin causar un riesgo inaceptable de daño a las personas o daños a la propiedad. ¿Qué son las actividades a considerar? Evaluaciones de riesgo. ¿Dónde lo debemos de buscar? En los famosos AMEP, tanto AMEP de diseño como AMEP de proceso. Hacer un análisis de seguridad y poder identificar y mitigar esos riesgos, tanto de la organización y su personal, factores humanos y gestión de las responsabilidades. Y aquí nos está pidiendo un plan de control para supervisar los elementos críticos identificados a través de los famosos AMEF. ¿Cuáles son los ejemplos de actividades? Organizar la colección. Todo esto que estoy hablando, van a decir que estoy rapidísimo, pero yo creo si después Diego les hace llegar esta parte de la presentación, yo aquí se los estoy diciendo muy rápidamente, que sería parte pues del curso que, como se los dije en un principio, tenemos que ir punto por punto. ¿Ok? Prevención de fiestas falsificadas. ¿Ok? Esta nueva cláusula, la 81.4, incluye requisitos para prevenir fiestas falsificadas. ¿Ok? ¿Cuál sería el fundamento? Mitigar los efectos de la creciente amenaza de falsificación, productos fraudulentos. Y definición, una copia no autorizada, imitaciones, sustitutos y todo lo demás que pueden ser las piezas falsificadas. ¿Qué vemos? Procesos a considerar, sensibilizar y prevenir de piezas falsificadas, sobre todo al personal en adquirir, de inspeccionar y la adolescencia. O sea, todo esto tenemos que estarlos implementando y eso es una de las cosas que tenemos que andar buscando como auditores. Procesos a considerar, metodología de certificación, marcados de piezas, pruebas de análisis químicos, informes de piezas falsificadas. O sea, tenemos que informar si tenemos o sabemos de algo así. Control de las piezas no conformes, sospechosos o no conocidos. Los requisitos para los productos y servicios. En el 8.2, ¿cuáles son los requisitos? Y entonces, comunicación con el cliente. Ampliado los requisitos relativos, ¿cuáles son las acciones de contingencia que deben tener para evitar algún paro y determinemos que no estemos produciendo cuando nos está pidiendo el cliente y pongamos en riesgo el suministro? ¿Cómo determinamos esos requisitos? ¿Cómo revisamos y cómo hacemos los cambios cuando no podemos cumplir con los requisitos del cliente? En la parte esta, el 8.3, que es el diseño y desarrollo, algunos nos compete y otros no. Si tenemos el área de diseño, entonces, bueno, pues tenemos que aplicar la 8.3. Si no tenemos el área de diseño nosotros, entonces, pues no aplicaría. No lo excluimos, sino tendríamos que decir el por qué no lo vamos a aplicar. El 8.4 estamos hablando ya de los suministros que son externamente. Y esta es una de las partes interesadas que serían precisamente los proveedores. Entonces, la nueva terminología, cláusulas para cubrir la anterior, compras de outsourcing, procesos subcontratados y todo eso en la cadena de suministro. Tenemos que asegurarnos que todas las suministros cumplan con todos los requisitos de calidad. Informes de pruebas de todo el producto. Cumplir todos los resultados de pruebas con los requisitos. Determinar los productos. Todo esto con proyectos y con implementación. Y después ya nos vamos entonces a la operación, producción y prestación del servicio. Entonces, ¿está llegando bien la señal? Sí, ¿verdad? No ha habido interrupción porque aquí me pareció una nota que mi internet estaba inestable, ¿no, verdad? Ahorita se escucha bien, ingeniero.
No sé Ok, si alguno de los otros bien. participantes nos puede confirmar. Ajá. Bueno. Entonces ya lo que estamos haciendo en la 8.5 es cómo vamos a producir y cómo va a ser la prestación de servicios, cómo vas a controlar, cómo vas a identificar y hacer la trazabilidad, cuál es la propiedad que pertenece a los clientes, cómo es la preservación, actividades posteriores a la entrega, control de cambios, la liberación de los productos y servicios y control de las salidas no conformes. Y nos pasamos entonces al punto 9. ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño de todo nuestro sistema de gestión? Vamos a monitorearlo, medirlo, analizarlo y cómo lo vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a medir la satisfacción del cliente? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a evaluar? Y aquí viene pues lo que es las auditorías internas, ¿verdad? Los programas explícitos de tener en cuenta para la auditoría interna. Y hay un punto en la revisión de la dirección que es precisamente las entregas a tiempo como entrada. Y por el último, el punto 10, es las generalidades, la no conformidad y acción correctiva y la mejora continua. ¿Ok? Aquí en esta parte es adicional, la no conformidad correctiva habla de los factores humanos. Esta es una adición que hicieron, dice requisito de incluir la consideración de factores humanos en el análisis de las causas raíz de las no conformidades. ¿Cuál es la definición? Comprender estas relaciones interpersonales con las máquinas y entre ambas para su impacto en el desempeño humano. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores humanos que pueden darnos una no conformidad? Y entonces tenemos cómo nos vamos a recuperar de las fallas, cómo se comunican los equipos, cuáles son las responsabilidades y roles y los procedimientos, cómo es el personal, cómo interactúa el hombre con la máquina, cuáles son las habilidades, cómo se está entrenando a la gente, cómo es la carga de trabajo, cuáles son las situaciones de conciencia que tengan, el estrés, cuál es la confianza, las decisiones para resolver los problemas y cuáles son la confiabilidad para los errores humanos. Entonces, esta es una parte muy interesante porque si nos dice qué tenemos que hacer esas consideraciones para que no vaya a ocurrir algún error, una no conformidad, ¿cómo la tenemos que auditar? Entonces, muchos de ustedes están pensando qué es lo que tienen que hacer o ir pensando cómo poder dar cumplimiento a este punto de la norma. También aquí tienen ustedes la familia de la norma, de la IAQG, la 9100. En la parte entonces, si ustedes ven, lo que son las certificaciones, el esquema de certificaciones, tenemos la 9100, la 9110 y la 9120 son básicamente para que nosotros podamos certificarnos. La 9100 son para las manufactureras, la 9110 son para las que den organizaciones de dar mantenimiento y la 9120 los que son distribuidores o vendedores de partes de esas. Y todas las demás, esas nos van a ayudar para poder nosotros mejorar nuestro sistema de calidad. Y en algunos, por ejemplo, algunos de ustedes ya están preguntando, ¿verdad? En la 9102, el requerimiento de primera. Si esto nos los pide el cliente, entonces revisaremos rápidamente cada uno de estos que estamos hablando aquí. ¿Ok? Bueno, pues este es así, muy rápido, muy breve, de todo lo que veríamos en un curso, pero estamos hablando de un curso. ¿De cuántas horas, Diego? Sí, este curso se tiene programado para 26 horas. Está dividido en 7 sesiones. Y bueno, este es como fue un pequeño resumen compacto de lo que veríamos. Iniciamos el 1 de octubre y si gustan, pues podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas y al finalizar, bueno, yo les daré un pequeño anuncio antes de que se retiren todos, pero si gustan, primero, si tienen alguna duda de la parte pues, teórica que se vio ahorita, yo aprovechando que está el ingeniero, que es el experto, antes de pues, proceder a la parte de la operación. O sea,
de la parte de la encuesta de calidad, de la parte de la constancia y de todo lo demás. Pero si gustan, primero acabamos con la parte de preguntas y respuestas referente a la teoría que se vio ahorita. Si gustan, pueden activar sus micrófonos para quien guste preguntarle algo al instructor o también lo pueden hacer por el chat, cualquiera de las dos opciones. Ok, bueno, creo que nadie tiene preguntas. Si nadie tiene preguntas, podemos proceder a la siguiente parte. ¿Hay alguna persona, digo, aprovechando, antes de terminar esta sesión, tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a la presentación que el ingeniero nos hizo favor de hacernos, bueno, de explicar ahorita? Adicional a eso, quiero comentarles esto que están viendo ustedes aquí, es precisamente parte del material que tiene la IAQG, que es las famosas aclaraciones de las series de esta norma. Y es un dato interesante que nosotros como auditores y sobre todo la persona que gestiona el sistema de calidad en cada una de las empresas, pues tiene que revisarlo. Nosotros lo revisamos cuando damos el curso y precisamente son las aclaraciones estas para mantenernos al día. Este ejemplo que ustedes ven, si ustedes dicen aquí, vean, son publicadas, están publicadas en inglés, nosotros ya hicimos la traducción, dice la cláusula 4.2, dice, pide una aclaración, dice, de conformidad con la cláusula 4.2, dice la 4.2, entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, etcétera. La organización determinará a las partes interesadas que sean pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y B, los requisitos de estas partes interesadas que sean pertinentes para el sistema. Este es lo que dijo, ¿verdad? Y entonces aquí alguien dice, mi pregunta es, ¿determinará la organización cada parte interesada relevante y sus requisitos? Y el auditor de tercera parte emitirá una no conformidad si todas las partes interesadas para el sistema de gestión calidad de sus requisitos son determinadas por la organización. Vean que es interesante esto, porque esto nos da dando comprensión de que no tenemos la duda, sino la compartimos con los demás. Y entonces la organización aclara, dice, el requisito es determinar las partes interesadas relevantes y sus requisitos. Determina las partes relevantes y sus requisitos. El texto relevante es clave y es responsabilidad de la organización determinar lo que son relevantes. Nos hemos encontrado a veces con auditores y dice, es que tú debes saber bien a la policía de tránsito, por exagerar, ¿no? O tenías que poner, no sé, espérame, es que no, es que bueno, ¿por qué tú dices que es relevante? O sea, es responsabilidad de la organización determinar si son relevantes. Y aquí lo dice. En el anexo A3 de la norma de la serie 9100 se ofrece una explicación. No hay ningún requisito en esta norma internacional que la organización considere a las partes interesadas cuando haya sido que esas partes no son pertinentes para su sistema de gestión de calidad. Es para la organización decidir si un requisito particular de una parte interesada pertinente es relevante para su sistema de gestión de calidad. Entonces, prácticas se trata de usar categorías. Por ejemplo, no es necesario enumerar cada cliente o cada empleado. La categoría de clientes y empleados, por ejemplo, decir clientes y empleados. La organización necesita identificar y comprender sus requisitos relevantes de la parte interesada y comentarios como parte de un sistema. Esto nos da un soporte
esos son los argumentos, porque por la experiencia nos hemos encontrado que de repente auditor dice, es que no estás enumerando a cada uno de estos. Oye, pues no. Y entonces aquí tienen ustedes, no lo dice la norma, pero lo dice precisamente todo esto que está escrito adicional. Y es una de las cosas que yo los invito después, cuando estemos en el curso, a revisar todas esas partes y encontrar dónde están esos sustentos para que ustedes se defiendan de una no conformidad, como lo dice esta pregunta, ¿verdad? Y también guías y materiales tenemos aquí, cómo hacer preguntas, ¿verdad? Al evaluar un sistema de calidad de una organización, hay ejemplos, dice, por ejemplo, se determina el proceso adecuadamente, se identifica y define adecuadamente el proceso. Entonces, son estas partes, estas 10 que nos pueden ayudar a poder hacer una mejor auditoría. Recordamos hace un momento que les decía, ¿cómo hacemos las preguntas o cómo le puedo hacer esto? Y esto es información para todos nosotros, auditores de primera, segunda y tercera parte. Bueno, si no tienen ninguna pregunta al respecto, pues yo les agradezco mucho su tiempo o su interés. Ingeniero. Y sí. Bueno, tenemos dos preguntas. Ok. Una de Joan Castro. Tengo una duda. Bueno, están por el chat para el ingeniero. Escuchando que si una empresa se certifica en AS 9100, puede estar exento de auditorías externas por parte de los clientes. Si está certificado en la 9001. Ese. Bueno, aquí puso en la 9100. Él puso, okay. De hecho, la puede encontrar en el chat. En el chat están las preguntas. Hay dos preguntas, uno por parte de él y otro por parte de Jair Flores. Déjame buscarle el chat, no lo encuentro. Si gusta, se las leo. Para el ingeniero. Por favor, Sí, es la que le comenté para el ingeniero. Escuchando que si una empresa se certifica en AS 9100, puede estar exento de auditorías externas por parte de los clientes. No. La norma lo dice claramente, dice, tú te debes de certificar, dice, cumpliendo con la norma, la AS 9100, y cumplir con los requerimientos que te pide el cliente. Entonces, cuando viene una auditoría y te dice, yo tengo que hacer auditoría adicionales. ¿Por qué? Porque la norma, y muchos de nosotros decimos, oye, pues yo estoy certificado, ¿por qué me vienes a hacer una auditoría en particular? Bueno, pues, y buscamos precisamente no recuerdo ahorita en la parte, pero estamos hablando del punto 1 al 2. Recordemos las cláusulas del 1 al 10, entonces en eso lo puedes encontrar que dice precisamente que debemos de cumplir con esta norma más lo que nos pide el cliente. Y entonces se basan precisamente con eso de que nos pueden hacer una auditoría. Déjenme ver los requisitos, definiciones y las partes interesadas. A ver, prólogo, da la certificación, ahorita lo leemos, aquí tengo la norma. Pero básicamente son las auditorías adicionales que son de segunda parte realizadas por los clientes. Entonces, contestando la pregunta, sí te pueden hacer una auditoría a los clientes adicionales. No se encuentra Joan Castro, digo nada más para preguntar si respondimos tu duda. Sí, excelente, muchas gracias. La otra pregunta es de Jair Flores. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan parecido es estar acreditado como auditor ISO 9001 basado en la ISO 19011? Me imagino que es la 2018, que es la última, a ser auditor AS 9100.
Yo lo comentaba, una de las cosas, uno de los requisitos es primero saber, primero, cuáles son los requisitos para ser auditores, cómo los evalúas y qué debes de tomar en cuenta, que es la 19.011, la guía para las auditorías. Ese es en general, pero ya los conocimientos específicos para la norma en cuestión que vas a auditar, no va a ser la 9001, sino en este caso sería la aeroespacial. Entonces tienes que tener conocimiento y experiencia precisamente en la norma aeroespacial, como por ejemplo en el caso, si fuera a ser ambiental, pues tendrías que revisar toda la norma, la 14.001. Entonces, ya tienes una parte que es cómo es la formación, que son las características de cómo planear, realizar, hacer seguimiento, cuál es la competencia de ser un auditor. Ya tienes podemos llamar el 50%, y la otra sería el conocimiento específico para poder auditar y qué vas a preguntar y qué es el contexto, pues, de la norma en cuestión. Entonces, te tienes que aplicar en la norma aeroespacial para poder complementarlo. Por eso, cuando nosotros damos en el curso, decimos formación auditor basada en la norma 19.011, pero aplicado a la norma AS 9.100. Y entonces cualquiera ya auditor te va a decir, ¿hiciste para esto? Sí. Entonces, porque precisamente hicimos una interpretación correcta de todos los puntos de la norma aeroespacial. Perfecto. No sé si se encuentre por ahí Jair Flores. Digo, nada más para que nos confirme si le respondimos su duda. Ajá. Jair, tengo eso ahí. Igual no sé si puedes activar tu micrófono o nos puedes poner en el chat si respondimos tu duda. Sí, sí, se aclaramos la duda. Seguimos con otra Ok. duda por parte de Denise. Denise O'Brien. ¿Existe algún programa o software que pueda ser usado para mejorar los procesos de la ISO 9001 en una empresa? Me imagino que se refiere a la última versión, que es la 2015. Bueno, esta es de la aeroespacial, pero bueno, nos pregunta de la 9001, que es la de calidad. Un software para mejorar los procesos. Quiero entender la pregunta, o sea, cuando normalmente nosotros definimos los procesos en una organización, definimos primero el proceso, el core process, el proceso principal, que es el de manufactura o el de servicio, si es hablando de eso. Y después tenemos los procesos de soporte. Los procesos de soporte es el área de ventas, el área de compras, de mantenimiento, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de esos nos dice de las entradas y las salidas y cuáles son las actividades. Entonces, normalmente a veces yo les recomiendo mucho que utilicemos el famoso diagrama de tortuga. El diagrama de tortuga, o sea, su nombre lo dice precisamente, el cuerpo son todas las cosas que yo voy a desarrollar en cada uno de los procesos que ya mencioné. Y entonces decía, ¿qué es lo que estoy haciendo en este proceso? Recursos humanos o mantenimiento. O sea, ¿qué voy a tomar de entradas? ¿Cuáles son los puntos? Y después, ¿cuáles van a ser las salidas? ¿Y cómo lo voy a medir? Entonces, normalmente hay pues un programa, mejor dicho, hay hojas de Excel que ya nos tiene esos puntos y nosotros los vamos rellenando con eso. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Pues obviamente es a través de las gráficas. O sea, nosotros tenemos que evaluar el desempeño de cada uno de los procesos, porque cada ese proceso tiene que ser medido, analizado, evaluado y mejorado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos y encontramos un incumplimiento al objetivo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos un análisis, lo ponemos en un cuadrito y qué acción o cuáles fueron la, eh, el análisis de no llegar a ese objetivo,
Entonces nos pone otro cuadrito, decimos esto, si nosotros hacemos un análisis de las causas, llegamos a la causa raíz, y entonces decimos, ah, caray, pues si yo compongo esto, entonces voy a aumentar mi nivel de mejora de eso, y eso le podría llamar entonces un acondicionamiento de mejora. Hay por ahí, he visto en algunos, algunos que ofrecen algún software. No lo he visto yo, no lo he visto muy bien, pero yo lo que normalmente les recomiendo pues es una hoja de Excel donde están todos esos cuadritos que yo les digo, y entonces ahí lo pueden utilizar, y a través de su gráfica están viendo cómo hacer los análisis para encontrar las razones de no cumplimiento y poder hacer la mejora y poderlo medir la eficiencia y la eficacia de ese proceso. Espero que eso haya contestado la pregunta. Si no, pues como dice Diego, nos puede escribir un poquito más para ampliar la duda. No sé si encuentre Dennis o Brian. Digo, lo ideal es que activen su micrófono para que nos puedan decir de voz sus preguntas. Digo, es más fácil que nosotros los podamos interpretar que escrito, pero bueno, no sé si nos puede indicar Dennis o Brian si le contestamos su duda, o si no, si poder activar su micrófono para que pues, podamos saber un poquito más, o nos podemos saber si en qué nos equivocamos. No sé, por ahí, Denise. Denise a la 1. Denise a las 2. Sí, sí quedó claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? De preferencia, les repito, pueden activar su micrófono. No tienen que activar su cámara si no quieren. Pero si es mucho más fácil, por favor, si nos las dicen de voz. Pues bueno, creo que no, nadie tiene una duda, nadie tiene más dudas. Entonces, perdón, Diego, mira, aquí ya encontré ahorita lo que me preguntaba, que decía que si yo ya estoy certificado en la norma, ya no tengo auditorías del cliente. Y lo dice precisamente en los requisitos, el sistema, el punto 1, alcance. Dice, este estándar incluye los requisitos del sistema de gestión de calidad y específica requisitos, definiciones y notas sancionadas de la industria de la aviación, el espacio y la defensa. Y tiene una nota. Se hace hincapié en que los requisitos especificados en esta norma son complementarios a los requisitos legales y reglamentarios del cliente y a los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Si hay un conflicto entre los requisitos de la norma y los requisitos legales y reglamentarios aplicables del cliente, este último tendrá la prioridad, hablando del cliente, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice siempre y lo dicen todas las normas. O sea, esto es una norma de calidad, pero tienes que aplicar lo que te está pidiendo el cliente, porque la norma es precisamente para poder satisfacer y aumentar las expectativas de los clientes. Bueno. Ok, perfecto. Nos acaba de poner Genaro. Como les comentamos, voy a leer la pregunta. Si acaso no llegamos a contestar la pregunta que ustedes hicieron, de verdad, por favor, les pedimos que lo hagan por micrófono, porque de verdad es muchísimo más fácil. La pregunta de Genaro es, ¿el uso de la MEF en la AS 9100 se usa en las tablas de la IAG? En este caso, severidad me imagino que es ocurrencia. Aquí dice ocurrencia, pero me imagino que es ocurrencia. Así es. Sí, o sea, aquí no nos está pidiendo una tabla especial, pero se ha hecho muy, perdón, se ha hecho muy general utilizar el AMEF de la IAG, que es la automotriz. Y ahora ya con la última versión del año pasado, entonces ya tenemos la severidad, la ocurrencia y la detección, ya en un nuevo formato.
Entonces, pues obviamente ya tenemos que cumplir con eso, con esos estándares. Nos está hablando la misma norma de la aeroespacial, nos está hablando que apliquemos los PIPAD y el APQP también. Y eso se refiere mucho, pues hacemos traslado de la norma de la automotriz, de la IATF, la 16949, y usamos los formatos de la MED. Y en este caso será el de la MED, la versión que es la IAG, la BDA, que es con la americana, y la alemana, que fue emitida en junio del 2016. Del 2019, el año pasado, perdón. Perfecto. No sé, Genaro, si nos puedes indicar si te resolvimos tu duda. Sí, muchas gracias. Aclarado. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna duda? Joan Castro. Muchas gracias por mi dar mayor detalle a mi pregunta. Preguntar al ingeniero, última duda. Al estar certificado como auditor AS 9100, el proceso para que me agreguen a la base de datos de la OASI requiere algún otro proceso. No, no ninguno. O sea, en el OASIS es el número que están las empresas certificadas ya en la AS 9100. Esa es una base de datos para poder identificar cuáles son las empresas que ya están certificadas. Y eso se suben los datos precisamente para poder certificarlos. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos Muchas ustedes. gracias. Gracias. Que pase muy bien. Cuídense.